Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. Pacatafuacataya tukiti. Hola familia, soy Jerry Soto y muchas gracias por estar en esta emocionantísima edición de WWE en español con tanto de qué hablar en el camino a la fiesta más ardiente del verano, SummerSlam. Y bueno, en WWE estamos acostumbrados a cierta tensión, a cierta intensidad y a cierta fisicalidad, sin duda. Y esa tensión, esa intensidad y fisicalidad se ha sentido y se siente en cada combate de SummerSlam y se ha sentido en cada superestrella en el camino a SummerSlam, tanto en Raw como en SmackDown. Y como dije, está en cada combate, ¿no? Pero hay un combate en específico que tal vez se ha adueñado de la mente de todo el universo WWE. Un combate, y es ese combate tribal. Estamos hablando del jefe tribal, Roman Reigns, defendiendo su campeonato indiscutible universal de WWE frente a su primo Jey Uso en combate tribal. Un Jey Uso que ha estado lleno de confianza en sí mismo y cómo no, si es el primer hombre que ha logrado un conteo de 3 sobre Roman Reigns en más de 3 años. You can't beat me, Tú no puedes vencerme, Jey, pequeño Jey, tú no puedes vencerme. Y quiero saber qué te está pasando por la cabeza en este momento porque yo no entiendo que realmente puedas creer que tú puedes vencerme. It's because I already beat you. Es porque ya yo te vencí. O sea que por eso es que lo cree. Es la respuesta a la pregunta de Roman. I pinned you. Sí, conseguí conteo de 3 sobre I'm the ti. only one to do it. Soy el único que lo ha hecho. And at SummerSlam, Y en SummerSlam, I'm gonna beat you again. te voy a volver a vencer. Y más adelante en la noche, Jey Uso se enfrentaba a Grayson Waller, lo vencía. Por 1 y 2 y 3. 3. Gran victoria. El ganador es Jey Uso. Pero el jefe tribal no iba a dejar que la celebración durara mucho tiempo. Eso. Meter la puñalada más profunda. Yo creo que solo Sikoa también siente, lo está consintiendo el jefe tribal. Solo siente que lo que le pasó a Jimmy también es culpa de Jey. El punzón samoano, no, se esquiva. ¡Oh! Y le mete la patada del hermano menor en la cara. Entra así el jefe tribal directamente para poner sello de fábrica a este final de SmackDown. ¡No, no, no! ¡Lanza, lanza, lanza! ¡Dios mío, lanza, lanza! De Jey Uso, el jefe tribal. Si esto pasa en SummerSlam, tendremos un nuevo campeón indiscutible universal de WWE y quizás un nuevo jefe tribal. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me da la cosa! ¡Ay, que me da la cosa! El universo está con él. A casa llena, miles y miles también alrededor del mundo están con él. ¿Qué ha hecho mal Roman Reigns para merecerse esto? Ay, puedo volver a respirar. Ha regresado solo Sikoa. Y eso siempre va a ser perjudicial para Jey. Y cae solo. Para muchos en este caso solo está haciendo lo que Jey hizo muchas veces por defender a Roman Reigns.
amigos, pero en la selva siempre hay un orden. Y como siempre he dicho, hasta cantado, en una selva sin ley siempre es bueno ser el rey. Quizás no llega a SummerSlam. El punzón samoano, Dios mío. Rige. Y ruge el jefe tribal. Punzón con lanza. El sacrificio más grande que ha recibido Jey Uso. Él y solamente él es el culpable de lo que le pasó a Jimmy y de todo lo malo que le está pasando al linaje. Un linaje que necesita unirse y que desafortunadamente se escapó como agua entre los dedos. Que nos quitaron, que nos robaron. ¿Tú quieres esto? ¿De esto es que se trata? Tu envidia, tú siempre has querido todo, yo he tenido, pero nunca lo podrás tener. Otra vez, vamos a hacerlo otra vez. Y esto es culpa del público, Esto es culpa del público por no respetar y desconocer al jefe tribal. Otra vez lo va a repetir. Ay, no, Dios mío, no, más. Punzón samoano con lanza. Dios. ¿Qué queda de Jey Uso? Sí, dicen que los errores en la vida se pagan caros. Pero esto es demasiado. Todo por el orden. Roman Reigns con un enfático mensaje para su primo. Oye, ¿podrá Main Event Jey Uso recuperarse de esa paliza para tener la misma tenacidad que ha demostrado hasta el momento? Oye, será combate tribal, así que todo se vale. Todo va, pero simplemente, ¿qué significará esto para el reinado de Roman? ¿Continuará? Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. Familia, Logan Paul, la mega estrella de las redes sociales, le dio comienzo al pasado Raw por todo lo alto. Estamos hablando de un individuo que va hacia SummerSlam a enfrentarse a Ricochet. Y hay que decirlo, de parte y parte, ambos han creado grandes momentos virales en lo que va de año y planean tener un combatazo viral en SummerSlam. Eso es sin duda alguna. Vamos, calidad atlética, sí. La tienen los dos. Movidas aéreas impresionantes, excepcionales, claro. Anótenselas a los dos que las tienen. Ahora, antes de llegar a Detroit, bueno, parece que tenían todavía una que otra cosita que decirse el uno al otro. Mira, tú y yo vamos a dar un combatazo infernal. Encendido, mira, dámelo ahí. ¿Viste qué bonito espíritu de competencia? ¡Toca el puño, hombre! Sí. ¿Y quién se lo cree, por favor? Bueno, dale, Ricochet. Todo por su propio interés, no le importa nada más. No seas aguafiestas. Ahí está. Oh, Ricochet, one more thing. Ricochet, una cosa más antes de que te vayas. Después del combate el sábado, el anunciador del ring va a anunciar al ganador del combate, ¿no es así? Y esa anunciadora del ring que está allí, Samantha Irvin, hola Samantha, esa es tu prometida, ¿no es así? Ajá, eso es lo que pensé. Así que sí, Ricochet, después de que yo te venza en SummerSlam, espero que no queden sentimientos muy duros ahí cuando yo tenga a tu chica diciendo y el ganador es Logan Paul. Puntos suspensivos, pero no, pero ¿por qué se molesta? Se pasó de la raya hace rato. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo malo que dijo? Ni que lo hubiera invitado a salir al cine. Dijo, oye, tiene que decir mi nombre cuando yo lo venza. Ese es el trabajo de la señorita.
Pero no, Ricochet. El trabajo de Ricochet es arretarlo a patadas. ¡Oh! De la que se libró. Que este hombre no queda con un solo puño. ¡No! De correr por encima, literalmente. Amigos, Ricochet es impresionante. esperen una pelea con todo, absolutamente Cuidado, con todo cuidado, en SummerSlam. peligro. Ricochet está encendido, el universo lo apoya, está con él. Viene desde las cuerdas y lo noquea directamente, lo acabo de decir. Un puño de este hombre puede noquear a quien sea. Ahí está. Ahí Samantha le tiene que decir, y el ganador es Logan Paul. Ese es su trabajo, ¿no? Yo no diría que eso está confirmado todavía, pero ese puño reforzado con titanio ataca otra vez. Y mira quién queda en pie, al menos por ahora. Wakata Yatukiti. Hay que tener las cámaras listas en Detroit porque se puede oler que viene otro vital evento premium en vivo y sobre todo entre estas dos increíbles superestrellas que estarán preparando el uno para el otro. ¡Uy! Estoy loco por enterarme este fin de semana en SummerSlam. Familia, y otro combatazo al que le tenemos los ojos puestos es a ese combatazo final. Así hay que decirlo, porque es el final de la saga entre la bestia encarnada Brock Lesnar y la pesadilla estadounidense Cody Rhodes. ¿Qué pasará allí? Estamos hablando de 4 meses de gestación en este combate que se ha convertido en algo muy, muy personal y que verá su final en Detroit. 3 de abril 2023. Raw después de WrestleMania. La saga comienza. I'd be crazy not to be Estaría scared of loco Brock si Lesnar, no le tuviera miedo a Brock Lesnar. but I still wanna Pero fight aún así Brock quiero Lesnar. luchar contra Brock Lesnar. Encuentro uno, Backlash. Oh, but I know that I won't care. Trying to wash away all the blood I've spilled. This loss is a burden that we both share. Two sinners can atone from a lone prayer. Souls tied, intertwined by pride and guilt. There's darkness in the distance from the way that I've been living, but I know I can't resist it. Oh, I love it and I hate it at the same time. You and I drink the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. Brock Lesnar, Brock is the Lesnar beast. es la Beast bestia. enough to break Lo my suficientemente bestia como para romperme el brazo, pero no lo suficientemente hombre como para hacer que me rinda. Encuentro 2. Night of Champions. Telling myself it's the last time. Can you spare any mercy that you might find? If I'm down on my knees again. Deep down, way down, Lord, I try to follow your light, but it's nighttime. Please don't leave me in the end. There's darkness in the distance. I'm begging for forgiveness, but I know I might resist it. So I love it and I hate it at the same time. You and I drink the poison from the same vine. The game is 1-1. El juego está 1-1. I ¿Estás hope you're satisfecho? Espero que no lo estés. And I hate it at the same time. Brock, Brock, you made tú a cometiste mistake. un error. You left Tú me me dejaste respirando. I want to go to SummerSlam. Quiero ir a to SummerSlam para embarrass you, avergonzarte, because it's what you porque eso deserve. es lo que tú te mereces.
en SummerSlam. Brock, yo le pongo fin a esto. La saga termina en SummerSlam. Estas dos superestrellas han estado la una encima de la otra por tanto tiempo y de qué manera desde que esto comenzó. Así que no te pierdas el final de la trilogía este sábado en SummerSlam. Live from Detroit. En vivo desde Detroit. Fasten your seatbelts. Abróchense los cinturones. It is about to go down. Esto va a suceder. Wanna dash, wanna go fast, wanna be brave, wanna move like an assassin. Just to be frank, it's not for the faint of heart. And the only question left is where do we start? The biggest event of the El summer. evento más grande del verano Got even bigger. se acaba de hacer aún más grande. Motor City, here we go. ¡Aquí vamos! City down with this. Hay muchas rivalidades que se resolverán, esperamos, en SummerSlam, que tienen mucha historia, que son muy amargas, pero hay una en particular que tiene eso y tal vez llega un poco más profundo, un poco más allá. Estamos hablando de una amistad que se ha convertido, bueno, en una amarga rivalidad y de una manera un tanto, bueno, muy sorprendente cuando amigas de toda la vida de repente se separan con opiniones tan diversas. Uno no puede casi ni creerlo. Y eso es exactamente lo que está pasando entre estas dos, bueno, ex amigas, ahora acérrimas rivales. Y se puede hablar de celos o de envidia, o se puede hablar de abuso de poder, o se puede hablar de lo que muchos podrían ver simplemente como una falta de respeto. Pero bueno, así de compleja es la historia entre Rowdy Ronda Rousey y Shayna Baszler. ¡Un momento! ¿Qué demonios? Shayna Baszler ha atacado a su mejor amiga, Ronda Rousey. Honestamente no puedo. Pensé que sabía cómo pensaba Shayna y cuáles eran sus motivaciones, así que no puedo, no sé nada. Honestamente no tengo idea de por qué me atacó. Ser la mejor amiga de Ronda Rousey es aceptar estar en una relación tóxica. Vive en mi casa de gratis, no tendrás que trabajar, todo lo que tienes es que ser mi compañera de entrenamiento para mí todos los días, golpeada y todos los días, bueno, sin dinero, así que era la única opción que tenía. Pues Shayna, ambas estábamos en WWE, vamos a hacer equipo, vamos, los títulos en pareja como si me estuviera ayudando y haciéndome un favor, cuando en realidad ella tenía el tiro al blanco más grande en su espalda. Ella molestó a todo el mundo. Y ella me necesitaba a mí. Porque todos estaban listos para meterse con ella. Y nadie iba a meterse conmigo. Ella me necesitaba para que me parara frente a ella, para que ella pudiese pararse encima de mí. ¿Saben? Cuando todos se subían al carro del demonio con ella, ella nunca se subió. ¿Sabes? Ella estuvo allí para mí en mis momentos más difíciles. Algo estuve leyendo en que hablaban de un tal rey o emperador que fue salvado por un muchacho del establo cuando era más joven y en agradecimiento le dio todo. Lo ascendió a general, le dio los mejores alojamientos, hizo todo lo posible por él porque tenía a alguien que le era completamente leal. Eventualmente, el muchacho del establo empezó a sentir que tenía derecho a todos esos regalos. Volvió contra el rey, mató al rey y se lo llevó todo. Yo quería tanto que Shayna fuera mi amiga que le di todo hasta el punto de que me odiaba por ello. La cosa es que le he dado a Ronda todo lo que una amiga debería dar y ella nunca me lo ha devuelto.
And I'm done riding in the back seat Me cansé de ir en el asiento trasero for Ronda por Rousey. Ronda Rousey. This isn't gonna be a match. Esto no va a ser un combate. This is gonna be a fight. Esto va a ser una pelea. I am going to take the Yo voy a thing that quitarle means the lo que most más to vale Ronda para Rousey. Ronda Rousey. I am going to Yo le voy a take her quitar su reputation. reputación. She has never Ella been nunca the ha baddest. sido la más mala. It has always Siempre been he me. sido yo. Yo no peleo como nadie más porque yo no estoy en una competencia, yo no estoy tratando de ganar un round. Si alguien se lleva lo mejor de ti, aunque sea por un segundo, eso debe volverte loco. Eso tiene que dolerte por dentro. Esa es la diferencia entre Shayna y yo. Me tomó una fracción del tiempo que invertiste antes de tumbarte otra vez. Soy la mejor atleta de combate deportivo de todos los tiempos y tú eres solo una versión barata mía. You don't know what the worst No saben cuál es about this la whole thing peor is? parte de todo esto. Outside of her Aparte de husband su esposo and her mother, y su madre, I was the yo first fui la one to hold her primera en baby. cargar a su bebé. I love that Yo kid. amo a esa chica. My goddaughter. Es mi ahijada. She's gonna grow up Y ella va a crecer. and she's going to Y ella never nunca forgive me me va a perdonar for what I'm por going lo to que do yo le voy a hacer to a her su mother, madre, Ronda Rousey. Con la amistad entre Ronda Rousey y Shayna Baszler decayendo a lo que solo puede ser descrito como odio puro, estas dos mujeres se conocen mejor que cualquiera otras. Esto probará cuál tiene realmente el dominio y sobre todo en un combate de reglas de artes marciales mixtas. Esto va a estar increíble y no te lo puedes perder este sábado en SummerSlam. Live from Detroit. En vivo desde Whole Detroit. city down with this. Fasten your seatbelt. Abróchense los cinturones. It is about to go down. Esto va a suceder. Wanna dash, wanna go fast, wanna be brave, wanna move like an assassin. Just to be frank, it's not for the faint of heart. And the only question left is where do we start? The biggest event of the El summer. evento más grande del verano Got even bigger. se acaba de hacer aún más grande. Motor City, here we go. ¡Aquí The whole vamos! city down with this. Familia, fue hace 7 años que Finn Balor se catapultó al oro máximo en WWE. Un gran momento para él, pero un momento agridulce y sobre todo fijémonos en lo de agrio, en lo de amargo, porque tuvo que abandonar el título que acababa de ganar por una devastadora lesión. Adelantamos en el tiempo y encuentra al día del juicio, se une a ellos y se han convertido en la facción que son hoy por hoy. Pero Finn Balor nunca ha dejado de pensar en ese título que perdió y ve a Seth freaking Rollins con un campeonato mundial pesado que Finn Balor siente que le pertenece a él. Con todo esto en mente, en el pasado Raw teníamos un combatazo por equipos donde Seth freaking Rollins, campeón mundial pesado, se unía a una mitad de los campeones en pareja de WWE, Sami Zayn, para enfrentarse al equipo del día del juicio de Dirty Dominic Mysterio y Damian Priest. Tú sabes, el señor Money in the Bank. The Razor's Edge. ¡Cómo! Para la victoria. Damian Priest. ¿Qué pasó? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, el maletín de Money in the Bank! Acaba de ver su... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Tenemos ¿Lo un va a nuevo hacer? campeón mundial pesado y Santa Mayuya. Pero... Dale, que se quede en casa, Finn, que se quede en casa. Pero mira el propio Finn se me está dando. Tenemos nuevo campeón, Mayuya bendita. Pero Dios mío, no puede ser. ¿Cómo pudo detectar lo que venía? Y cuidado que esto nunca se Señor árbitro, señor árbitro, le pegó con el maletín, señor árbitro, le pegó con el maletín. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué?
¡Ay! Pero mira, Sami, eso fue malintencionado. Pisó todo para Damian Priest. ¡Qué vergüenza! 1 y 2 y 3. Cuento porque es el campeón mundial pesado y este Ricky Rollins se merece respeto, pero esto fue realmente un berenjenal. Y aquí están los ganadores. Mitad de los campeones indiscutibles en pareja, Sami Zayn y el campeón mundial pesado, Seth freaking Rollins, tomando muy buen impulso de camino a SummerSlam. Lo que más me da rabia es que tengo que reconocer que fue una pelea brillante. El final, el ritmo, las posiciones, las jugadas. Una duda momentaria le da cierto impulso a Seth freaking Rollins, mientras que le añade más combustible al fuego de Finn Balor. Y con el campeonato mundial pesado en juego, el príncipe va a hacer todo lo necesario y un poco más para capturar el oro. Pero con Damian Priest todavía siendo el señor Money in the Bank, con ese contrato en su poder, ¿qué pasará? Hay tantas preguntas que solo pueden quedar respuestas en uno de los eventos centrales de SummerSlam. Y hay preguntas como, ¿podrá Drew McIntyre hacer lo que nadie más ha logrado hacer? Gunther no tiene plan alguno de ponerle fin a este histórico reinado titular ya como campeón intercontinental, pero el guerrero escocés no tiene planes de salir de Detroit con las manos vacías. Y no importa cómo suceda esto, ciertamente va a ser una pelea de principio a fin este sábado en SummerSlam. De interferencia en combate titular a interferencia en combate titular, Asuka, Charlotte Flair y Bianca Belair han estado unidas en algo que no las deja salirse a las unas de los ojos de las otras. Ahora Asuka se encuentra en lo que puede ser una situación imposible. Tiene que defender su campeonato femenino de WWE frente a no solo la reina Charlotte Flair, sino también la EST, la superlativa de WWE, Bianca Belair, en un combatazo de triple amenaza. Ricochet lo ha dejado claro, él no piensa que Logan Paul pertenece en WWE. Y sin sorprender a nadie, la megaestrella de las redes sociales está en completo desacuerdo, diciendo que su talento crudo es algo que crea celos, envidia en la industria. Bueno, talentos, envidias, hablemos de lo que sea, aunque sea pura suerte, pero Logan tiene la oportunidad de probar si está construido para esto o no en SummerSlam. Y el evento más grande del verano está a punto de ponerse mucho más alocado, mucho más caliente, mucho más ardiente con la presentación de una nueva batalla real de SummerSlam. Y alguien está pensando tal vez en LA Knight. Yeah, esta es una extravaganza que no te vas a querer perder. Y esto es mucho más que un combate. Esto es personal. Cody Rhodes ha jurado que va a avergonzar a Brock Lesnar, a la bestia que está empeñada en destruir a la pesadilla estadounidense. Y esto es uno de los eventos centrales que no te quieres perder. Y claro, ¿qué más podemos decir? Vamos, Jey Uso, Roman Reigns, combate tribal. No hay conteos fuera, no hay descalificaciones, no hay reglas. Esta es una guerra que se ha estado cocinando por meses, tal vez años, y en uno de los eventos centrales este sábado será combate tribal. Cuando se asiente el polvo, ¿quién será el verdadero cabecera de la mesa? ¿Quién será el campeón indiscutible universal de WWE? Entérate cuando SummerSlam llegue a ti desde Detroit. Fuacata, fuacata ya, Tukiti familia. Si no lo han hecho, vayan preparando una alarma para que llegue ese momento ya y que llegue rápido del evento más ardiente del verano, SummerSlam. Qué acción la que nos espera este sábado 5 de agosto. No se lo pueden perder, lo pueden ver a través de Peacock en los Estados Unidos y en el resto del mundo a través de WWE Network. Y seguiremos hablando de lo que pase allí, de lo que pase en Raw, de lo que pase en SmackDown, como siempre, aquí en tu WWE en español. Soy Jerry Soto y te veo en la próxima. Que disfruten la acción.